es un nuevo día para conversar. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder hoy día seguir reflexionando sobre los temas que hemos ido conversando, sobre comunicación, sobre lo que pasa en las relaciones, sobre cómo nos afecta la comunicación. Así que hoy día vamos a continuar. Y primero que nada quiero saludar con mucho cariño a todas las personas que me ven, ¿no es cierto?, que visitan mi página, que me hacen comentarios. He recibido muchas muestras de cariño, de agradecimiento, de todo. Ha sido muy grato, muy reconfortante y muy rico sentir ese apoyo y de alguna manera ir confirmando que las cosas que uno siente y en lo que como que siente la vocación de aportar es algo que es bien recibido. Como lo dije al principio, no siempre lo que una persona X piensa puede ser del gusto de todos, pero de alguna manera también yo, como les he dicho, siento que la experiencia de tantos años conversando con tantas personas, finalmente a uno le da como una idea de qué es lo que a las personas nos hace bien. Y particularmente en esta situación que nos toca vivir a todos, que ha sido tan tremendo, tan impactante, un cambio de vida tan profundo que nos ha puesto todo patas para arriba, como que de alguna manera pensé, bueno, hay que ver qué se puede hacer y cómo se puede aportar. Así que les mando muchos cariños a todas las personas que me apoyan, que han estado viendo los videos, que me han comentado. Todos los aportes son bienvenidos. Eh, lo otro que quiero decirle, porque lo reitero siempre, porque yo no respondo preguntas personales a través del chat de la página, porque siempre quiero proteger la confidencialidad. Por lo tanto, cualquier pregunta, alguna duda que tenga que sea más personal, las puedo recibir en mis mensajes privados y cuando me doy el tiempo las respondo. A veces me demoro un poquito, pero las respondo, ¿ya? Y lo otro es que siempre los dejo invitados a visitar mis páginas, particularmente mi página de Facebook, en la cual vengo escribiendo pensamientos desde el año 2014, ya no sé si se ve bien ahí, psicóloga, esta misma página, ¿no es cierto? Hay publicaciones desde el año 2014 que están ahí para quien quiera, las quiera leer y quiera de alguna manera recibir provecho de ellos. Y la otra es mi página web, que es www.psicologamarianaseale.com. Así que también ahí hay pensamientos y hay aportes y hay algunas explicaciones de algunas cosas que pueden servir. La idea siempre es aportar con un granito de arena para contribuir al mejor vivir, a hacer un mundo mejor, como digo yo siempre. Y eso, para eso estamos en esta vida. Bueno, he venido conversando sobre comunicación porque para mí es como la marea en la que nos bañamos todos los días, ¿ya? Es tan importante que es como el vehículo, ¿no es cierto?, a través del cual expresamos lo que sentimos, que es muy importante, expresamos también lo que pensamos, pero también recibimos la comunicación de otros y cómo nos afecta. La semana pasada hablamos sobre la descalificación y he venido conversando sobre la importancia, ¿no es cierto?, de escucharnos a nosotros mismos, primero que nada, aprender a identificar cuáles son nuestras emociones. Y creo que le he puesto particular énfasis al tema de la emoción de la rabia como una emoción básica e importante en el ser humano, porque creo que mucho del conflicto se genera a partir de la expresión de la rabia de maneras que son, ¿cómo decirlo? Como que la rabia sale en el momento en que la estamos sintiendo, quizás sin ningún proceso de reflexión, sale, como digo yo, cruda, primitiva y no nos permite en realidad expresar y a partir de ella, ¿no es cierto?, resolver los temas que surgen con otras personas. Para mí es muy importante esta emoción, por eso que la quiero tanto, la cuido y tenemos que darle su espacio en nuestras vidas y no maltratarla, en realidad, no dejarla que surja como el arrebato que nos viene en un primer momento, sino que en realidad trabajarla, aceptarla, mirarla, entenderla, reflexionarla y luego ir hacia donde tenemos que ir para resolver lo que nos la genera en primer lugar. Para mí es súper importante también el contribuir
a la toma de conciencia sobre la comunicación. Podemos pensar que es algo tan obvio en realidad, como que ¿para qué hablar de ella si es tan obvio? Es como que obviamente que sabemos que nos comunicamos y que si sabemos hablar en el fondo podemos comunicarnos, ¿no? Pero desde este ángulo, desde donde lo estamos mirando, pensando en que la comunicación es esta marea que nos baña permanentemente, ¿no es cierto? Y que de alguna manera está muy conectada con la forma en que sentimos sobre las cosas, la realidad, las personas. Sabemos que la comunicación nos afecta mucho y cómo afectamos a otros con ella también. Y siempre para mí, personitas vulnerables son los niños, especialmente los niños, porque son los más vulnerables a nuestras formas de comunicación. Ellos también aprenden de nosotros a cómo comunicar. Nosotros somos los modelos a través de los cuales los niños se miran y aprenden a hacer las cosas de la vida a través de la mirada que nos dan a los adultos. Por lo tanto, se vuelve imperante la necesidad, ¿no es cierto?, de que reflexionemos sobre esta, ¿cómo decirlo?, este medio, ¿no es cierto?, esta dimensión en la que a través de ella, ¿no es cierto?, somos, existimos, nos dejamos ser y dejamos ser a otros. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo vulnera, ¿no es cierto?, la comunicación, sobre todo la comunicación que, ¿no es cierto?, tiene que ver con la expresión de esta rabia de una manera, como digo yo, cruda, recién salida de nuestras emociones, sin ningún proceso reflexivo. Probablemente es una forma de comunicación que va a generar dificultades, ¿no es cierto?, que va a generar conflicto. Pareciera ser, como dije antes, que esto es algo obvio. Y como dije la vez pasada, por obvio no se conversa y por no conversarlo no se trata en el fondo. No hacemos conciencia de ella ni quizás tomamos las medidas para darnos cuenta de dónde nosotros tenemos que mirarnos, ¿no es cierto? Y reflexionar y ver dónde podemos mejorar la forma en que nos comunicamos. Muchas veces ni siquiera comunicamos, ¿no es cierto?, lo que sentimos. Quizás estamos mucho más acostumbrados a hacer como a que las emociones son cosas que sentimos internamente y que quizás somos tan pudorosos que nos sentimos incómodos de expresar, por ejemplo, la rabia cuando algo nos molesta. El planteamiento que yo hago es que siendo una emoción tan importante tenemos que darle un espacio para aprender a entenderla, descubrir qué es lo que nos pasa en torno a ella y en base a eso poder ir aprendiendo, ¿no es cierto?, formas distintas de expresarla que nos den la posibilidad, ¿no es cierto?, de resolver los temas que tenemos pendientes. Creo que en el primer programa dije que suponemos, ¿no es cierto?, que cuando un niño aprende a hablar ya sabe cómo comunicarse. Por lo tanto, es obvio que no hay que enseñarle lo obvio, ¿no? Y así entonces la comunicación para mí queda como relegada al plano de las cosas que no son necesarias de aprender, siendo en realidad una dimensión de la existencia que al final nos hace el sentir, nos hace la vida, el comunicarnos o no, el expresar lo que sentimos o no, el resolver conflictos con quienes necesitamos resolver. Es decir, pareciera ser relegada al plano de la improvisación, de lo que le resulta a cada uno mejor, y finalmente va a repercutir en cómo nos sentimos con nosotros mismos o cómo también se sienten otras personas que están con nosotros. Y yo me refiero también, cuando hablamos de comunicación, también me refiero particularmente a la expresión emocional y también a la expresión de nosotros mismos. Y ese es un tema que voy a ir tocando de alguna manera tangencialmente, la importancia que tiene el estar en esta vida y tener la posibilidad de evolucionar a la mejor versión de nosotros mismos, que quiere decir poder ir aprendiendo, ¿no es cierto?, a ser más nosotros mismos, a expresarnos más en nuestra individualidad única y que muchas veces pienso yo, de la forma en que crecimos, como decía la vez pasada, con estos modelos de autoritarismo, probablemente muchos de nosotros, y en ellos me incluyo yo también, aprendimos a inhibirnos, a no expresar por miedo, ¿no es cierto? La vez pasada hablaba yo del castigo, del miedo a la descalificación, y hoy día vamos a hablar de otras formas, ¿no es cierto?, de la comunicación que tienen que ver, que también nos afectan.
Esto también tiene que ver con que particularmente a mí me ha llamado mucho la atención como profesional los conflictos interpersonales que se generan a partir de la expresión de la rabia y en la forma de enojo. Y lo repito porque siento que tenemos que volver a ello para que cada uno tome conciencia y no sé, digamos, podamos ir frenando, ¿no es cierto? Podamos ir manejando para que no sea un fenómeno tan difundido e inconsciente, ¿no es cierto?, entre nosotros, sino que seamos, que podamos aprender a manejarlo distinto. Y no es algo tan obvio, ¿no es cierto?, el cómo aprender a expresar las emociones, si bien es algo que tiene mucho que ver con la comunicación, no es para nada algo obvio. No es que nosotros crezcamos, ¿no es cierto?, vamos a un colegio en donde aprendemos a comunicarnos con otras personas, aprendemos a expresar la emoción de una manera que nos hace sentir claros y tranquilos y que nos entienden, sino que no vamos a ninguna escuela a aprender eso. Y se supone que tenemos que saberlo todo, que tenemos que llevarnos bien con la gente en la vida, tenemos que tener buenas relaciones de pareja, tenemos que funcionar perfectamente, juntarnos con alguien y ser felices y no haber aprendido nunca ni una pizca de lo que es la expresión. Es como que el que tiene la suerte de ver un modelo adecuado, ¿no es cierto?, que se atreva a decir las cosas, que las dice de una manera asertiva, no impactando en la libertad de otros, sino que eso no lo aprendemos en ningún lado, sino que, como dije recién, si tenemos la suerte de tener un modelo, bien, y si no, como nos podamos arreglar en la vida. Yo creo que mucho del problema que hay tiene que ver con eso, con que se supone que tenemos que hacerlo bien y en realidad partiendo por expresar nosotros mismos y expresar nuestras emociones es donde estamos más complicados. Entonces, sí, lo que sí puedo decir de la experiencia que tengo como profesional es que la comunicación, particularmente de las emociones negativas, particularmente la rabia en forma de enojo, siempre va a ser un área, ¿no es cierto?, que va a influir en cómo se sienten las demás personas y va a influir claramente, ¿no es cierto?, en los conflictos. Trae dolor, desazón y trae miedo en las relaciones humanas y eso tenemos que saberlo. Por algo hay todo un sistema que, ¿no es cierto?, por ejemplo, protege a las personas que son violentadas por otras, porque no es algo tan obvio al final, ¿no? Es algo que tenemos que hacernos cargo de aprender y de responder a ello. Eh, como lo he dicho, desde mi experiencia, y quizás lo digo también en forma personal, una de las cosas que más nos cuesta expresar es el desacuerdo o es la molestia. Como que no hallamos las palabras y como no quizás sabemos cómo expresarlas, va a salir siempre en forma de enojo, ¿ya? Y el enojo puede tener muchas maneras distintas de expresarse, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que hay como un continuo de formas de expresar el enojo, hay formas que son más, quizás como menos impactantes, como por ejemplo el simplemente no hablarle a alguien, aunque la indiferencia también genera dolor, ¿no es cierto? Y hay formas mucho más intensas de expresarla como en la forma de una agresión, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros las consecuencias que trae agredir a alguien. También sabemos que hay muchas situaciones que pasan desapercibidas, que hay muchas personas y muchos niños también que viven situaciones de violencia y de alguna manera están en esa situación y no tienen posibilidades de cambiar, a no ser que los adultos que están con ellos tomen conciencia y quieran hacer los cambios. Hoy día voy a hablar particularmente de una forma encubierta de enojo que es el sarcasmo. El sarcasmo es cuando uno el sarcasmo en realidad es una manera yo me gustaría llamarlo como una descalificación encubierta. El sarcasmo muchas veces está disfrazado, ¿no es cierto?, de un contenido no verbal, hasta amable podría ser, lo puedo decir con una sonrisa, pero lo que acarrea el concepto del sarcasmo, ¿no es cierto?, lo que yo digo, acarrea una crítica hacia la otra persona, es como una crítica velada. Una descalificación velada, que quiere decir estoy diciendo, ¿no es cierto?,
estoy definiendo a la otra persona de una manera negativa, ¿no es cierto? Pero lo digo en un contexto de risa o de chiste. Por lo tanto, esta forma, ¿no es cierto?, tanto como el enojo, como esta forma de enojo, esta forma de descalificación, va a ser recibido por la otra persona como un golpe emocional. Y cuando digo esto, no estoy exagerando, de que nuestro tejido emocional es sensible particularmente a las emociones negativas. Es algo a lo que nos ponemos en alerta y vamos a reaccionar de una manera intensa, ¿ya? En algunos casos, los psicólogos definimos que hay situaciones que son traumáticas, ¿ya? Así como intensamente, eventos intensos de la vida, como por ejemplo una agresión a un niño, ¿ya? Pero en esta como dimensión del tejido emocional, en este continuo, también nos vamos a encontrar con que hay ciertas formas de enojo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sarcasmo, que es como enterrar no sé, una lanceta, ¿no es cierto? Nos pincha, nos duele, pero no sabemos cómo responder a ella, como que sentimos la incomodidad de que fue dicho de una manera simpática, pero tenía encubierta una crítica. Entonces, esta forma igual irrumpe en la relación y en el clima afectivo con la otra persona. O sea, no por muy sarcasmo y por muy chistoso que sea, va a ser algo que va a ser recibido en forma agradable por la otra persona y también va a generar perturbación, va a generar dolor y también va a generar miedo, particularmente en los niños cuando no saben mucho cómo responder al sarcasmo. Entonces, sarcasmo es una descalificación en la que el tono emocional negativo puede estar velado entre lo divertido, entre la risa, entre la burla, ¿no es cierto? En donde ponemos el énfasis en las palabras que son crítica o burla hacia otra persona. Como dije antes, en el lenguaje no verbal pareciera ser que es como algo agradable, pero el lenguaje verbal es el que trae, ¿no es cierto?, el mensaje destructivo, el mensaje descalificador. Un mensaje potente, ¿no es cierto?, que va a generar este malestar emocional. Acá tengo un diagrama, ¿no es cierto?, en el que yo digo algo que es ofensivo, ¿no es cierto? Quizás no directamente palabras ofensivas, pero estoy implicando una crítica velada, ¿no es cierto?, encubierta hacia la otra persona. Y lo digo con una sonrisa. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a recibir acá? Lo voy a recibir con una emoción negativa, ¿no es cierto?, con un impacto, pero voy a estar en paradoja, es decir, no voy a saber cómo responder porque me voy a sentir incómoda, me voy a sentir herida, quizás me están echando en cara, ¿no es cierto?, esa situación, me lo enrostran veladamente y me están diciendo que estoy haciendo algo mal o que estoy en falta con algo. Muchas veces el sarcasmo es como una herramienta en el fondo para herir, ¿no? Que la utilizamos, quizás hasta estamos acostumbrados, no nos damos ni cuenta de la forma en que somos sarcásticos y de la forma en que podemos afectar a otra persona. Pero habitualmente la podemos utilizar en una conversación para decir cosas al pasar y probablemente el impacto que genera la otra persona es como la parálisis, es como que no sabemos cómo responder. Sentimos el dolor de la crítica, porque la crítica puede ser como aguda, ¿no es cierto?, así como directo a la herida, ¿no es cierto? Sin embargo, está dicho en un contexto no verbal como en buena onda. Entonces nos sitúa en una paradoja. ¿Respondemos o no? Si respondo al mensaje de la crítica, que estaba dicho en un tono como amoroso, simpático, ¿cómo voy a responder a eso? ¿Ya? Entonces, esto lo digo también para, en el fondo, las personas que como que tomamos conciencia de si usamos en realidad el sarcasmo como una forma, ¿no es cierto?, de influir en otros de una manera que creemos que puede ser simpática, pero que en el corazón o en el alma de la persona que lo recibe no es nada simpático, sino que duele, genera dolor. Y eso es de lo que yo creo que particularmente no estamos tan conscientes, de cómo nuestra comunicación afecta en lo profundo a otras personas y obviamente que va a influir en ese vínculo, va a influir en cómo nos relacionamos finalmente.
Y quizás no le puedo decir al otro, y has sido sarcástica o sarcástico todas estas veces conmigo, pero me duele lo que has hecho y siento eso en el tiempo, en el fondo, siento que me ha afectado eso. Entonces a veces genera silencio, obviamente, y genera distancia. No nos podemos sentir tan cercanos con alguien que de repente sale con un sarcasmo y nos hiere en lo más profundo y nos desarma. ¿Y cómo nos reponemos de eso si al final el sarcasmo es dicho tan al pasar que no lo contamos como una agresión, lo contamos como una broma, como qué? No lo podemos entender muy bien. Entonces, vamos a sentir el dolor de la crítica y nos va a afectar. Y como decía antes, la forma en que afecta el sarcasmo a los niños es mucho más compleja porque el niño además no puede entender. Es decir, si ya la descalificación real, clara, donde hay una cara de enojo, donde hay digamos, una conducta no verbal que es concordante con la verbalización del enojo, en el sarcasmo es difícil de entender. Es como, ¿cómo lo interpreta un niño que ve a alguien que se lo dice amablemente, quizás, pero está diciendo una crítica velada, profunda? Entonces, tenemos que tener particular cuidado, ¿no es cierto?, con esas formas de comunicación. Porque en el niño va a calar muy profundo en su autoestima y lo va a hacer dudar de su autoestima, de su valía. Entra en confusión con respecto a sí mismo y quién es para la persona que le está diciendo sarcasmo. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy día? En realidad es a revisarnos, ¿no es cierto?, a tomar conciencia de esto y poder ponerle freno a esta forma de comunicación que es tan negativa, ¿no es cierto?, y que nos va a generar dolor sí o sí. Lo digo más que nada por la experiencia que tengo con las personas, ¿no es cierto?, y que uno ve el efecto que tiene. Y como mensaje final, les quiero leer algo que escribí hace mucho tiempo atrás y que me hizo mucho sentido a la luz de lo que estoy conversando y reflexionando con ustedes hoy día. Y es que yo siento, a ver, cuando uno está metido en la vida, se proyecta como que tuviera todo el tiempo del mundo. Nuestra vida en realidad es, en tiempos cósmicos, dura menos que una fracción de segundo, digamos, en tiempos cósmicos. Entonces, digo yo, no tenemos tanta vida para usar la agresión, el enojo, el sarcasmo, la descalificación como armas de destrucción. Tampoco tenemos autoridad alguna para hundirlas como una estocada certera, hiriendo sin conciencia y directamente los pensamientos y las emociones de las demás personas. Particularmente tenemos que tener cuidado con los niños, pero no son los únicos, sino que con todas las personas. No tenemos idea, tal vez las pensamos antes de decir en cuánto podemos hacer daño a otras personas al decirlo o al comunicarnos de esta manera. Y particularmente entre nuestros cercanos y cuando las usamos con los niños, quienes no tienen la facultad para separar las dimensiones de las palabras de quién lo dice, cuál es su motivación e intención y la imagen que están construyendo de sí mismos. O sea, cualquier forma de expresión de la rabia que no nos lleve a resolver, que no nos lleve a reflexionar sobre qué es lo que necesitamos resolver, va a redundar en esto que les he tratado de ir mostrando a través de estos programas, que es cómo nos afecta y afectamos a otros con la comunicación y con la expresión de las emociones negativas. Y como dije en algún momento, emociones negativas, no sé si llamar la rabia una emoción negativa. Es negativo si la usamos como una arma de agresión. Es positiva si la escuchamos y nos ayuda a resolver temas con las demás personas. Les dejo hoy un gran abrazo. Los animo a los que no hayan podido a revisar los videos anteriores. Esto es como una secuencia, ¿no es cierto? Porque vamos profundizando y voy tocando distintos temas, siempre con la finalidad de aportar, de generar conciencia y de ayudarnos a reflexionar sobre estos temas que al final, como dije antes, nos hacen la vida.
Me voy a dar un ratito para escuchar y para saludar a quienes me acompañan. Hola María Patricia, gracias a ti por estar aquí. Hola Guille, un abrazo también para ti. Hola Corita, ya te haces conocida en este transmisión en vivo. Te espero para nuestras próximas y a todas las espero. Jimena, hola, un gusto. Hola Carolina, desde Calama está Carolina. Muchas gracias por estar presente. Viviana también desde Ñuble. Qué maravilla. Así es, Janet. El sarcasmo es violencia encubierta y no lo queremos. No lo queremos ni generar ni recibir. Cristina, hola. Un gran saludo para ti también. Claudita, un abrazo grande para ti. Jimena, también de nada y gracias a ti también por estar. Jessica, cierto, a todos nos ha pasado y es doloroso y es engorroso cuando viene de gente cercana que uno quiere y es como que uno no se espera una agresión tan velada y tan dolorosa. Janet, te mando un gran abrazo. Gracias Claudita de nuevo. Este es un temazo, ¿no es cierto? Jessica está hablando de Coyhaique. ¡Qué maravilla! Tenemos a mucha gente conectada de distintos lugares. Les quiero mandar a todas y a todos un gran abrazo. Me emociona que estén aquí hoy día. Las espero para nuestra próxima sesión, que va a ser el jueves. A las 2 espero partir puntual, pero si me demoro, sepan que siempre me voy a conectar. Y si no, les voy a avisar que lo vamos a hacer en otro momento. Así que les mando un cariñoso abrazo a todas. Ojalá compartan este contenido para ir ayudando a difundir y a que estos mensajes, esta reflexión, ayuden a más personas, nos ayuden a reflexionar y a promover el cambio personal en cada uno, porque cada uno es responsable de sus actos y de cómo afecta a otras personas. Así que les mando un cariñoso abrazo, cuídense, que estén muy bien y vamos que se puede. Hasta el jueves 21 a las 2 de la tarde.